venido estudiando las crisis tormentosas, las crisis sociales, las crisis generales, las diferentes crisis que tienen un origen dentro del mismo ser. Ese proceso de crisis existenciales, sociales y generales que ya fueron estudiados por Feli en 2 sábados, por Sol el sábado pasado. Hoy vamos a tomar las crisis generales, pero antes voy a hacer un pequeño recuento de qué se trata realmente la crisis, en dónde se genera la crisis. E imaginemos, debemos hacer como un esfuerzo con nuestra mente para imaginarnos que nosotros vamos a ser los constructores de una obra de arte en un cristal puro. Y lógicamente ese cristal puro lo vamos a sacar del lodo, del barro de la tierra, la materia prima que está allí, y podríamos decir que paralelo a eso es nuestro espíritu, atravesando la época de ese primitivismo, construyendo su psiquismo. Ese psiquismo va a tener interrupciones, porque en la medida en que nosotros vamos elaborando esa obra de arte, vamos a tener los impulsos de nuestras pasiones, los impulsos de nuestros sentimientos descontrolados, de ese mismo primitivismo que va creciendo, pero que cada vez que da un paso, nos tomamos un determinado número grandísimo de años para tener una conquista elevada. Entonces, dentro de ese proceso, nosotros subimos y bajamos. Cuando estamos en la base, a eso le llamamos la sombra, porque ahí hay el predominio del ego. Yo pienso en mí, y es lo natural y lo normal, porque con mi ley de conservación, con mi instinto de conservación, yo voy a preservar mi vida orgánica. No tengo sino limitantes, no puedo pensar en espiritualidad porque no sé que existe. Solo sé que existo yo, que necesito comer, que necesito dormir, que tengo una serie de necesidades fisiológicas, que necesito cubrir mi techo, cubrir mi casa, que necesito proteger mi clan, mi tribu, mi familia, y en ese proceso nosotros vamos avanzando. Belén nos explicó también en el proceso legislativo y colectivo y religioso, cómo nosotros vamos evolucionando en el pensamiento y volvemos a la obra de arte. Ese jarrón de cristal que apenas sale de nuestras manos va abandonando la sombra. Ya cada vez es menos turbulento, es menos oscuro, es menos sombra, pero como sombra al fin, y no somos únicos, nosotros tenemos un conglomerado que está en el mismo proceso, y a eso Juana de Ángeles le llama la sombra colectiva. Entonces, la sombra colectiva no es más que ese atraso que nosotros tenemos en nuestro comportamiento mental y emocional que nos unifica a todos. Tenemos ansiedades, tenemos miedos, tenemos terribles crisis turbulentas que salen precisamente de allí, de esos quebrantos que sufre la obra de arte. Hablemos como si estuviéramos construyendo un jarrón de cristal puro y de repente tenemos que rectificar por un defecto que haya quedado. Esa rectificación no es más que una imprudencia de nuestra falta de educación y de nuestra falta de conquistas de orden moral. Dentro de esas experiencias que el ser tiene que realizar para ir alcanzando escalones cada vez más elevados e ir construyendo una mejor obra de arte, dentro de esas experiencias tenemos que atravesar innumerables pruebas, como es la prueba, hablemos, que tenemos que enfrentar como seres sexuales. Nosotros vamos a ser hombres con necesidades sexuales, vamos a ser mujeres con necesidades sexuales. Cuando nosotros agotemos una experiencia y
pasamos a la orilla de enfrente, a la otra experiencia, en condiciones normales, nosotros no vamos a sufrir frustraciones, no vamos a sufrir desengaños, no vamos a sufrir desencantos, a menos que tengamos apasionamientos, fijaciones y obsesiones con determinada situación. ¿Qué sucede allí? Que entonces la otra experiencia sí se vuelve en un problema conflictivo y comenzamos nosotros a inventar, a engañar y a cambiar nuestra conducta, a encasillarnos como si tuviéramos un cascarón que envuelva nuestra realidad para no mostrarnos con la frustración, con el sufrimiento, con la aflicción que solo nosotros sabemos que poseemos. De este libro, Jesús y el Evangelio, a la luz de la psicología profunda, me gustó mucho cuando lo leí, recordé que dentro de las leyes soberanas, dentro de las leyes de la vida, está la ley natural que tiene vigencia en todo el universo. Esa ley natural que tiene vigencia en todo el universo es la ley del amor, que se exterioriza de Dios mediante su creación. Esa ley del amor palpita en todo el universo, no en el sistema planetario nuestro nomás, se extiende por todo el universo. El cosmos se equilibra en parámetros de armonía inalterada porque procede de una causalidad inteligente que todo lo establece en equilibrio. La causalidad inteligente es Dios, causa primera e inteligencia suprema. Esa orden espontánea es siempre la misma en todas partes, expresándose como modelo para la conquista integral de todas las cosas, particularmente la conquista del yo profundo que duerme latente en los seres, aguardando los factores propiciatorios para su manifestación. Si somos hijos de Dios, si nuestro principio inteligente espiritual comienza con una mónada que apenas se une, por decirlo de alguna manera, se une a la mónada material, le comunica inteligencia y rige el proceso de evolución y de crecimiento. En la medida que crece, reencarna y reencarna, desencarna y reencarna, va desarrollando cada vez más todos esos potenciales que están inculcados allí como hijos del Creador que somos. Traemos todas las potencias dormidas. Ese es nuestro yo profundo, profundo y dormido. Pero no nos vamos a quedar dormidos. Vamos a ir despertando nuestra conciencia, nuestras potencialidades en la medida que adquirimos la experiencia a través de las reencarnaciones. Y vamos pasando de ese estado primitivo al estado de civilización, en donde debemos conquistar las alas de la sabiduría y del amor, para que nuestra elevación sea pareja, para que no tengamos lo que comúnmente vemos, y es personas demasiado técnicas, tecnológicas, instruidas académicamente, pero moralmente desastrosas. ¿Por qué? Porque solamente crece en ellos un ala, el ala de la intelectualidad. No hay equilibrio en sus dos alas. Y nos dice Juana de Ángeles que esa sombra, en el comienzo tenemos esa sombra dominante, generadora de impulsos automáticos, porque no tenemos todavía la razón desarrollada, el raciocinio. Entonces, el repetir automáticamente crea en nosotros automatismo, situaciones que se dan de manera automática, en forma de impulsos inconscientes, que es una herencia de los periodos primarios de la evolución, cuando se instalaron en el psiquismo aquellos instintos primarios que restan
en control de las actividades del proceso de crecimiento inconsciente de su realidad inmortal, el ser allí es atraído hacia la gran luz liberadora. Entonces, cuando nosotros estamos en la base, en la sombra, en el comienzo de un trabajo de nuestra elaboración de la personalidad, de nuestro psiquismo, tenemos en la parte superior, en la cima, la luz que se llama el self, que es el término que utilizan los psicoanalistas, y en este caso Juana de Ángelis, el self, donde está la cima de la luz, donde está el llamado liberador de nuestro Padre Celestial, expresando los embates internos que desalojan de la vigorosa caparazón donde se encarcelan, facilitándole los primeros vuelos del discernimiento y de la razón con promesas de plenitud. ¿Qué es la plenitud? La felicidad. Lograr llegar a ese estado de plenitud que nos lo disertó Belén cuando concluyó la parte tuya, y que luego pudimos escucharlo de Divaldo también en una conferencia. Entonces, como un efecto inevitable, la inspiración superior a través de los trabajadores de Jesús, que son nuestros mentores, que son nuestros guías, que están en nuestro núcleo familiar o en nuestra vida íntima, ellos están trayendo para nosotros una inspiración en nombre de esa ley. ¿Cuál es la ley? La ley de amor, para que el espíritu modele las alas para la ascensión por medio de disciplinas morales y sociales. Nosotros tenemos que elaborar programas de disciplinas, especialmente morales, y las consecuencias serán sociales. Creo que en el curso de Reforma Íntima se enfoca, ¿verdad, Félix?, el trabajo que tenemos que tener como disciplinas morales, a través de las cuales aprende el ser a dominar los impulsos y a racionalizarlos. En un principio esos impulsos son ciegos, son instintivos, pero luego que va creciendo razona, y entonces establece un puente. En uno de los libros de Juana dice el puente del sol, porque nos va a dar luz suficiente para que a través del razonamiento nosotros comprendamos y nos entendamos a nosotros mismos, para que en el futuro el ser consiga introyectar el sentimiento profundo del amor e inmerso conscientemente en la ley natural, consiga valerse de la intuición o comunicación directa con el pensamiento universal expandido en todas partes, ascendiendo a los planos de la felicidad que el ser puede ambicionar. No es una felicidad de orden material, no está cifrada en lo que poseemos, sino en lo que logramos ser, en lo que logramos convertirnos. Vamos aquí a suspender un momentico de este libro para entrar acá en este tema. ¿Qué nos dice Juana entonces sobre estas crisis? De lo que hemos leído, que hay un predominio del ego sobre el self, y este predominio es el responsable de la crisis de la conducta del ser. Porque si yo estoy en la base, en las sombras, ¿quién manda a quién? El impulso manda la razón. Y si nosotros no educamos esos impulsos o esos instintos, ¿qué sucede si no los educamos? Empieza a fragmentarse la obra que hemos empezado a construir. Nuestro psiquismo ya no va a tener un crecimiento continuo. Debería ser un crecimiento de unidad completo, que nosotros nos sentemos a trabajar. Voy a mejorar acá, voy a educar aquí, me voy a educar en este aspecto, y de esa manera nosotros vamos adquiriendo conciencia y conquistas de orden moral que van a permitirnos a nosotros superar todas esas barreras que nos coloca la sombra.
durante la elaboración de esos impulsos descontrolados por la ambición de tener en lugar de trabajar en la lógica de ser. Nosotros tenemos que olvidarnos de poseer para poder ser. Es olvidarnos de dar para darnos, es decir, para entregar de nosotros. Mientras tanto, la sombra oscura, que es propia de nuestro crecimiento, mientras tanto la sombra oscura arquetípica se proyecta exteriormente, eso que nosotros no hemos logrado estabilizar, cuando se proyecta exteriormente, ¿qué le estamos nosotros brindando al entorno? Una inestabilidad emocional, porque yo no estoy bien, porque yo no estoy creciendo como debo crecer, porque yo me estoy dejando gobernar de mi ego y de mis impulsos. ¿Y contra quién voy yo? Contra los que están a mi alrededor. A mi alrededor, la primera célula de la sociedad es la familia. Y luego la sociedad se va a sentir impactada, mal impactada, por todos esos desequilibrios que yo no he sabido educar, que yo no he sabido construir. Y voy perdiendo entonces el sentido de elevación y de edificación de mi individualidad, que está sometida al impacto de una personalidad descontrolada. Necesito construir mi individualidad. Somos seres únicos, cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros trae una trayectoria, un pasado diferente, unas experiencias diferentes. Cada uno de nosotros trae conquistas y necesidades diferentes. Entonces, en la medida en que nosotros construyamos nuestro psiquismo bien elaborado, con una buena educación, todos aquellos impulsos descontrolados van a desaparecer y mi campo emocional va a ser mucho más agradable, mi relación con las otras personas va a ser mucho mejor, voy a ser más respetuosa, porque voy a entender hasta dónde yo llego, hasta donde a mí me gustaría que se llegara. Nosotros tenemos una regla de oro que es antiquísima y hasta el Maestro Jesús la utilizó. No le hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Sin embargo, hay una regla que compone un poquito ese y dice, hazle a otro lo que él quiere que le haga. Hazlo feliz con lo que él quiere que le haga. Entonces nosotros no podemos darle al otro lo que yo quiero que me hagan si yo no sé si las necesidades de él sean las mismas mías. Entonces tenemos que encontrar en el otro su necesidad para darle a él lo que realmente necesita. Y eso especialmente en los niños, en los infantes, en los adolescentes que se creen medio adultos casi medio maduros. Entonces esos adolescentes necesitan ser, consentidos en unas necesidades de orden moral que ellos no registran, porque ellos solamente piensan en necesidades de orden material. Hay unas necesidades de orden emocional que vienen viajando con ellos de siglos atrás, en experiencias y más experiencias, en donde se han comprometido con las leyes divinas, con la ley del amor, la ley universal del equilibrio, y hoy traen dentro de sí una reacción que no sabemos de dónde sale, aparentemente. Pero si nosotros estudiamos espiritismo, sabemos que esos desequilibrios vienen de sus cosechas de vidas pasadas. Y eso tiene una connotación, porque entonces vamos a encontrar que en ellos y en adultos que no se han reeducado se instala la turbulencia interior. Y llegamos a los 60, a los 70, a los 80 con caracteres ácidos, violentos, groseros, y pasamos a la espiritualidad con el problema, porque la muerte no nos hace mejores. La muerte no mejora a nadie. Pasamos a la espiritualidad con los mismos defectos con que nos fuimos. A llorar, sí, lágrimas amargas, por todo el tiempo que perdimos, por el caso omiso que hicimos a las enseñanzas. Y vamos a retornar en el núcleo de una familia
que nosotros vamos a necesitar que nos corrija. En el centro de nuestras creaciones, allí donde yo falté, allí voy a llegar yo y voy a tener entonces esos padres que no son, digamos, los militares 100%, pero que no van a consentirnos esos impulsos que de vidas pasadas no hemos podido corregir. Sin embargo, hay ideales relevantes que deben ser cultivados, que son los que nosotros tenemos la obligación de inculcarle a los adolescentes y a los niños, a los infantes, y que deben ser cultivados y experimentados para sustituirles las ilusiones quiméricas. Son ilusiones que no nos llevan a ninguna parte y que son los responsables de los tormentos que muchas veces no tienen tanta importancia, pero para ellos sí, y agravan en el transcurso de su vida, en el transcurso del tiempo, se agravan hasta alcanzar una situación de conducta compleja, perturbadora. ¿Qué sucede con esos que no son bien cultivados, que no son bien manejados, que se les permite todo? Terminan ellos siendo un factor perturbador en la sociedad. ¿Qué pasa con ellos? Entran a formar parte de las filas de aquellos ídolos exterior, que es lo que muestran, y como no hay un psiquismo trabajado de profundidad, no hay una estructura psíquica bien trabajada, es fácil que se inclinen por las situaciones de orden material que entran por los sentidos, por las sensaciones, que tampoco han sido bien educadas. En cuanto se ha conseguido un objetivo, digamos, yo necesito, en medio de mi rebeldía, en medio de mis angustias, de mis aflicciones, yo creo que a mí esto se me quita dándome un viajecito a Europa y me endeudo. Ese es el viaje de toda la vida, porque duró 36 meses pagando la cuota, recordando ese viaje que duró una semana, ¿verdad? Pero terminó esa situación y resulta que yo vuelvo con la misma aflicción, con la misma frustración, y entonces yo quiero ir a Chile o a Argentina o a Estados Unidos o al Canadá. Entonces sustituyo un placer por otro placer, tratando de llenar un vacío moral con una situación material. Es el vacío existencial. Entonces, por eso no podemos dejar esos espacios en los niños y en los adolescentes, esos vacíos, porque van a encontrar en la sociedad siempre los ídolos que han transcurrido de su primitivismo a una sociedad que los ha elevado. Ustedes no saben que muchos de esos ídolos han tenido infancias durísimas, de trabajar terriblemente, formando el carácter, recibiendo maltratos, pero que no perdonaron, que se resintieron, que se mantuvieron amargados, y al lograr un estatus en la fama, lo que les importa es lo que se ve, lo que muestran, cómo influyen, pero siguen siendo seres deprimidos. Y esos seres deprimidos encontramos de pronto la noticia: se suicidó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en medio de la fama no llenaba ese vacío de esa estructura de orden emocional y de orden moral que debieron haber trabajado en su infancia. Es allí donde el individuo, hablando ya del ser, empieza a sentirse ansioso, porque una situación no llena, la otra situación no lo llena, va cumpliendo cada vez más una meta, y al no lograr llenarse a sí mismo, comienza entonces a tener la ansiedad. Y viene la ansiedad, y aquí nos dice Juana de Ángeles, y lo encontré, describe la ansiedad como una consecuencia de la rutina,
y dice que nos convertimos en víctimas de la rutina. Y es así cuando el hombre tiende a veces a asumir un comportamiento ansioso que lo desgasta, cuando dando origen a procesos enfermizos que lo consumen. La ansiedad es una de las características más habituales de la conducta contemporánea. Vivimos ansiosos. Llegamos al centro espírita y no vemos la hora en que esto comience, y después no vemos la hora en que esto acabe. Después no vemos la hora en que lleguemos a la casa. Llegamos a la casa y no vemos la hora en que nos sirvan la comida. Comemos y no vemos la hora de ver el partido de fútbol, o de ver el noticiero, o de ver la novela. Comenzamos a ver la novela y cuando termina no queremos saber qué va a pasar el día siguiente porque quedó en un punto. Y empezamos nosotros a abrir la mente para que toda esta programación basura haga un hacker en nuestra mente y nosotros dormimos con todas esas ideas allí. Y no pensamos más nada, ni en Jesús, ni en los guías que nos acompañan, ni en los problemas económicos, no. Pensamos en una pareja de la novela que pelearon amándose. Y queremos nosotros formar parte del elenco y entrar a decirle al uno o al otro lo que debe hacer para que la conquiste, cuando cada uno de ellos está ejerciendo su profesión, ganándose su dinero con unos patrocinadores que a nosotros no nos dan ni 5 centavos, en vez de coger libros para instruirnos. Entonces la ansiedad es esa, querer vivir el mañana hoy. Querer, es decir, no saber esperar. Tener ansiedad es tener impaciencia. Entonces, toda esta situación de ansiedad, nos dice Juana de Ángelis, es lo que nos brinda también, viene como una consecuencia, que es la incertidumbre de la vida. Cuando nosotros no tenemos certeza de alguna situación. Entonces, no sé si me van a dar empleo, me la darán, no me lo darán. Entonces queremos milagros, queremos novenas, queremos un trabajo, queremos un baño de alguna flor, queremos un polvillo de lo que fuere. Entonces queremos el milagro y no nos ponemos a pensar cuántos guías están a nuestro alrededor esperando que nosotros hagamos un pedido de humildad, porque Dios conoce nuestras necesidades y la mayor necesidad que tenemos es de crecer en humildad. Y esa es una prueba que nosotros no pasamos, porque cuando tenemos, sobradamente nos olvidamos de Dios, de Jesús y de los guías, de los maestros que tenemos a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos esto presente y oramos con un sentimiento sincero y profundo y de mucha humildad, vamos a tener el auxilio, porque ningún hijo de Dios está desamparado. Pero nuestras peticiones tienen que tener coherencia con nuestra conducta. Yo no puedo estar orando bonito y actuando mal. Mi oración no llega a ninguna parte. Tenemos que tener coherencia, cambio profundo, moralmente hablando, reforma íntima verdadera, para que yo pueda entender que mi oración tiene un efecto, una eficacia, una consecuencia. Hoy nosotros tenemos muchos testimonios, a través de las cadenas de las redes sociales, de la situación que viven nuestros hermanos de Siria, nuestros hermanos de Venezuela, y nos ponen de ejemplo una situación que tuvo Winston Churchill, el primer ministro británico, cuando venía el ejército de Hitler a acabar con ellos, y Churchill dijo, no hay más nada sino orar. Y todos se pusieron a orar en el país. ¿Y qué pasó? El ejército de Hitler no llegó. Cuentan ellos que una nube, no sé de qué, les obstruyó el paso, no los dejaba ver los caminos y ellos tuvieron que regresarse. Hubo efecto unánime de una oración colectiva, que es la suma de todos los sentimientos de profunda sinceridad y de mucha humildad a un creador que espera de nosotros mucho más de lo que le estamos dando.
Espera de nosotros, no porque Él necesite de nosotros, porque espera que nosotros cambiemos mucho más de lo que hasta ahora hemos cambiado. Entonces, cuando tenemos ese proceso de ansiedad, nosotros pasamos de inmediato a esa incertidumbre, y esa incertidumbre nos empuja al miedo. Tenemos ansiedad, tenemos incertidumbre y entramos en la etapa del miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Que no lo enfrentamos, huimos del miedo. No queremos entonces pensar en una situación que nos aterra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos aterra esta situación? Empezamos a suplantarla, a sustituirla. Y es allí donde tenemos el gran peligro. El gran peligro de que en esa sustitución nosotros empecemos a no encontrar soluciones y a interiorizarnos, a enquistarnos en nosotros mismos, a alejarnos de los demás, a no hablar con nadie, a estar solos en medio de la multitud. ¿Por qué? Porque yo rompo mis relaciones sociales con todo el mundo, porque temo que me comprendan, temo que conozcan mi problemática, me da miedo que me hagan daño, me da miedo que no me ofrezcan lo que yo quiero, y con ese miedo yo me voy aislando y voy creando una soledad que es diferente a la soledad que yo necesito para meditar, para orar, para estudiar. Es una soledad diferente. Esta es una soledad que yo creo para mí. Me aíslo, me distancio, dejo de socializarme. Y cuando esto sucede, imaginemos a todo el mundo jalando con su ego para sí. No hablaríamos. Se nos pegarían los platinos, las cuerdas vocales. Estaríamos en una sociedad de mudos, ¿verdad? Porque en la ley de sociedad, que está en el libro de los espíritus, en las leyes morales, una de las respuestas que dan los espíritus al maestro Kardec es: el hombre es un ser social, gregario, por eso buscamos pareja, por eso tenemos hijos, por eso tenemos hermanos, somos seres gregarios y por eso tenemos el habla, para usarla y usarla bien, edificando, trabajando siempre para el bien. Nosotros con el habla igualmente podemos destruir, pero lo ideal es construir, que cada vez que nosotros usemos la palabra sea para elevar, para salir de esa neurosis de la sociedad, que es una enfermedad contemporánea que amenaza al hombre distraído por la conquista de los valores de pequeña monta, porque son valores transitorios. Y esos valores transitorios de pequeña monta son a los que nosotros tenemos que huir. Y parte de esos atractivos que encontramos en la sociedad, vamos a mirar allí esos ídolos que son falsos ídolos, que son seres tan necesitados como nosotros, que están en la cúpula de una fama exterior, pero que tienen dentro de sí grandes procesos que están muy lejos de ser seres equilibrados, seres que puedan brindarle seguridad a la juventud e incluso a los adultos. Entonces nos dice Juana que es inevitable que, sumadas a esas crisis individuales presentes en las criaturas con dificultades internas no resueltas, aparezcan con un volumen cada vez mayor las crisis generales en la sociedad, porque nosotros somos quienes constituimos la sociedad. Claro, en todo. Somos un equipo. Y si en el equipo hay uno que no haga las cosas bien, daña el resultado, ¿o no? Daña el resultado. Si nosotros todos estamos en el mismo nivel de equilibrio, de metas, de intenciones, de trabajo, nosotros tenemos un resultado ostensible, satisfactorio para mostrar.
Estas dificultades internas no resueltas aparecen con un volumen cada vez mayor en las crisis generales de la sociedad, en la política, en la religión, en la cultura, en el arte, en las relaciones humanas, desbordando en las luchas lamentables en que los más atormentados y más hábiles resultan triunfadores y pasan a imponer sus patologías, con lo que se convierten en envidiados por su condición de victoriosos. Entonces nosotros creemos que esos victoriosos son realmente los modelos a seguir, y no, ellos son realmente los atormentados, ellos son realmente los enfermos, los que son portadores de ciertas patologías que muchas veces disfrazan o esconden. La solución del problema general se encuentra en la célula humana, que es el individuo, en el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nosotros mismos, en el individuo que ha perdido el rumbo del equilibrio y se atormenta en el individualismo, en el egocentrismo, en el egoísmo. Ese individualismo se convierte en perverso sin haber entendido por qué es necesario un saludable vínculo con la colectividad. Debemos tener unas relaciones sociales sanas. Yo no tengo por qué dirigirme a ti para hacerte un reclamo. Si tú no hiciste algo que yo esperaba, tus motivos tendrás, yo no tengo por qué juzgarte. Y en cualquier momento tú vas a dar la explicación sin que yo te la pida. Pero si yo solamente me dirijo para reclamar y reclamar y reclamar, yo me estoy volviendo una resentida. Y lo que estoy transmitiendo es un sentimiento ácido. Y cada vez que yo me acerque a ti, ahí viene la otra que mira a reclamar ahora, ¿verdad? Nos convertimos entonces en elementos tóxicos. Y hay que evitar eso para poder darle a la sociedad unas relaciones sanas. La sociedad es, en cierto modo, heredera de una competencia individualista. Una conducta por la cual los poderosos de todo tipo siempre han alimentado la suposición de que el dominio ejercido sobre los otros constituiría para ellos seguridad y autorrealización. Vamos a entender que los que tienen el poder transitorio, los que tienen la fortuna, que también es transitoria, los que tienen el sartén por el mango, se sienten realizados cuando pueden dominar, pero no se dominan a sí mismos. Es lo que nos enseña también Juana. De eso resultó una gran ansiedad subyacente en la conducta social, porque aquel que no llegaba al escalón del temerario y de la arbitrariedad en ocasiones, con apariencia de vencedor y de promotor del progreso, se sentía fracasado y traducía su perturbación en su modo de comportarse. Entonces, aquel que es elegido para promover unas ciertas metas y no las cumple, si no está acondicionado, si no está preparado para ese cumplimiento, es un fracasado. Entonces vamos a encontrar allí a un ser arbitrario que es dominado por otro ser que lo coloca allí, más arbitrario todavía. Entonces viene una cadena de situaciones que alteran y enferman a la sociedad. Esas pautas se transforman en culto del personalismo, al mito, a las falsas necesidades de comportamiento que consumen las energías del sentimiento y generan más ansiedad y más autodesprecio, porque resulta casi imposible alcanzar el denominado factor ideal, y cuando eso se consigue, raramente puede ser mantenido. Cuando se logra ese ideal, pero no se tienen las bases y la estructura dentro de esa obra de arte, de ese psiquismo bien elaborado, nosotros vamos a entender entonces que esas metas no van a ser duraderas. Y entonces nos habla de las imposiciones de los modelos de belleza
que violentan la armonía orgánica. ¿Por qué? Porque hay un patrón ahora que entre más alta esté la cola, los glúteos, más hermosa es la mujer, no sé. Y entre más senos tenga, si sean de silicona, es más llamativa, pero se está violentando el organismo. Y si nosotros pensamos en todos los botox que se ponen ahora para ocultar arrugas, se está violentando el organismo. ¿Sí? ¿O no? Se está violentando. Entonces encontramos aquí que se violenta la armonía orgánica y los programas genéticos que establecen biotipos diferentes. Entonces, cuando nosotros escogemos a una pareja que van a fecundar, y yo soy el espíritu reencarnante, yo por mis automatismos escojo el espermatozoide que va a fecundar, porque allí va el mensaje de lo que yo necesito en mi futuro cuerpo orgánico, con las carencias, con los defectos, con las cualidades y características que como ser humano voy a necesitar para mi desarrollo moral. Si cuando ya estoy adolescente me veo que va y me manda a poner la cola, no estoy cumpliendo con ese programa genético que escogí primero, y menos estoy cumpliendo con el crecimiento moral que vine a traer, porque esa situación de belleza reconstruida va a hacer de mí una mujer atractiva, sensual, y voy a tener problemas con los apetitos de los hombres. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Surgen en su servilismo las tormentosas dietas organizadas sobre una base de agresión al organismo físico, las gimnasias excesivas, las cirugías plásticas rectificadoras, las prótesis de silicona y de otras procedencias, con el objeto de modelar el cuerpo de conformidad a la alucinación transitoria que producen conflictos interminables en la juventud en particular y por extensión en las demás personas, inestables psicológicamente aunque sean maduras en cuanto a su cuerpo físico, porque la edad del cuerpo físico a veces no coincide con nuestro crecimiento espiritual. Entonces encontramos personas, hombres y mujeres mayores, que definitivamente se quedaron parados en la adolescencia y se siguen sintiendo adolescentes, estancados ahí. Entonces se presentan nuevas pautas de conductas, el excesivo erotismo, lo que llamamos viejos verdes, que agota el aparato genésico y se apela a diversos artificios tales como el uso de sustancias químicas, Viagra, la práctica sexual a través de exhibicionismos perversos, las cuales por naturaleza patológica, como las aberraciones que culminan en el sadismo o en el masoquismo, o en ambos simultáneamente, que conquistan el apoyo cínico de los medios de comunicación, haciendo estas propagandas a fin de incrementar las ventas de los productos que realmente resultan moralmente venenosos. ¿Está claro? Entonces nosotros vemos aquí la enseñanza tan importante que nos brinda el saber construir nuestro jarrón de cristal en belleza para llegar al tope donde está la luz, la cima, la plenitud y la felicidad que no está en estas situaciones. La deshonestidad, el soborno, la persecución de partidos, de creencias, de etnias, de economía, la desvalorización moral de la mujer, la falta de respeto y de abuso a la infancia y a la vejez, aún negándose la existencia de prejuicios como si los mismos estuviesen superados mientras continúan yacentes en el inconsciente y en la conducta atormentada de todos por ellos insatisfechos,
que buscan novedades debido a que se encuentran exhaustos. Y entonces vemos cómo hombres y mujeres, independientes de la edad, tratan de seguir en una carrera de cansancio, buscando recursos para seguir agotándose y seguir maltratándose. Todo eso tiene consecuencias a nivel espiritual y se revierte en enfermedades en esta misma existencia, en enfermedades que nos están diciendo a nosotros: frena por aquí, porque la espiritualidad y la justicia divina te frena con una ayuda, con un accidente, con una limitante, con una frigidez, con una impotencia. Entonces hay los recursos de la justicia divina que son indefectibles para lograr en nosotros los correctivos que necesitamos. Vamos a terminar aquí para concluir. Decimos que ese colectivismo mal practicado, que significa la sombra colectiva enfermiza, apela al poder de la fuerza debido a que ha perdido la fuerza de la razón. Entonces vienen las violaciones intrafamiliares, emocionales, las infidelidades, vienen los maltratos, vienen una serie de conductas que son censurables porque el hombre no ha educado y tiene en su inconsciente esas semillitas dañinas que tiene que extirpar a través de la reeducación. Incluso esa crisis generadora de conflictos bélicos que dividen las comunidades en un lamentable proceso de progreso, porque cuando llega el cansancio, el agotamiento de las fuerzas, el individuo comienza a identificar la necesidad de armonizar el ego o la sombra con el self o la luz, en un proceso de convivencia saludable, entendiendo el significado existencial y trabajando para su autorrealización a fin de obtener la verdadera conquista de la salud emocional que da por resultado el equilibrio físico y el equilibrio de la mente. La reeducación, dice Juana acá en el libro de Jesús y el Evangelio, pasó a ser la medida apropiada para rehabilitar al infractor, mas no la condena a muerte. La reeducación, antes que para destruir su existencia corporal o parte de ella. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener el poder de sentenciar a muerte? Y creemos que cualquier condena, por alta que sea, es poquita, que mejor es la muerte. Y no es verdad. No es verdad. La rehabilitación, lo que sucede es que en nuestro sistema de justicia no hay verdadera rehabilitación en las cárceles. No hay programas de educación, de cultura, de trabajos sociales. Y nosotros conocemos en otros países que uno de los castigos para el que conduce con tragos ebrios, además de una multa, es que haga los trabajos que se necesitan en las calles. Y eso es fuerte para alguien que está acostumbrado a una vida holgada y fácil. Entonces, eso sí rehabilita mucho más. Y nos dice aquí que desde el primer código moral y legal conocido y grabado en la estela de piedra por Hammurabi, es que quedaron las primeras señales de respeto por la vida y por los seres humanos, a pesar de la dominación arbitraria de los poderosos en tránsito hacia la sepultura, siempre víctimas de la sombra que en ellos era la característica esencial. El primer código moral se escribió hace 18 siglos antes de Cristo, que fue el código de Hammurabi. Jesús, el hombre excelente, llegó a la tierra y enfrentó a la ignorancia predominante, trayendo el mensaje de amor que jamás fuera presentado antes en la formulación de la cual él era portador. Enseñó con la palabra y con el ejemplo.
porque enseñar con la palabra es fácil. Con el ejemplo es como nosotros realmente tenemos que enseñar y arrastrar. Y el amor, que era considerado un sentimiento femenino propio de la fragilidad atribuida a la mujer, porque se ignoraba la fuerza existente en el ánima que reside en todos los hombres, prepotentemente sometidos al férreo yugo de la brutalidad. De la misma forma, el animus, que compone psicológicamente el ser femenino, era a propósito ignorado, a fin de no ser víctima de castigo, que atribuía a la mujer culpa y responsabilidad por el delito inicial del hombre, por lo tanto, de la degradación de toda la humanidad. Entonces, el ánima, que es la psicología masculina, y el animus, la psicología femenina, nosotros la adquirimos en la medida que tenemos experiencia en uno y otro sexo. El Maestro Jesús agotó todas esas experiencias y logró la armonía del ánima y del animus, y era un ser que cuando necesitaba ser viril, lo lograba. Era un hombre. Y cuando necesitaba mostrar su ternura y comprensión y la dulzura propia del carácter femenino. Es el carácter. En ningún momento estamos hablando de homosexualidad. Es las conquistas que brinda cada experiencia al espíritu, que no tiene sexo, pero que en una y otra experiencia se va enriqueciendo hasta lograr armonizar. ¿Cómo nosotros podemos mejorar para vencer esta sombra? Nos dice Juana de Ángelis: la enseñanza de Jesús es fundamentada en la evolución del ser, iluminando a la sombra y venciéndola. Es la enseñanza de Jesús la que nos va a permitir a nosotros autoiluminarnos. Él viene a buscar al ser humano en el abismo en que se encuentra, dando prioridad a los valores éticos y espirituales y dejando al margen las compensaciones egoicas, porque aquel que ya disfrutó de felicidad y no la supo repartir con su prójimo, tendrá menos posibilidades de disfrutarla después de la vida física. Todos los objetivos de la buena nueva que él trajo se centran en el futuro del espíritu, en su emancipación total, en su incesante búsqueda de Dios. Y de esta manera el Maestro Jesús se tornó el camino, y la suya era la verdad que conduce a la vida, a la plenitud, al acopio de la sabiduría y del amor.